Laos es uno de los países más pequeños y pobres del sudeste asiático, pero de la noche a la mañana, un solo ferrocarril lo ha puesto en el centro del comercio y la política regional. La nueva línea de alta velocidad de 1035 kilómetros con 414 kilómetros en Laos y construida entre montañas difíciles, conecta directamente Laos con China. Reduce los tiempos de viaje de días a horas y transporta a millones de pasajeros y decenas de millones de toneladas de carga cada año. Para un país sin experiencia previa con ferrocarriles, el cambio es enorme. En el sudeste asiático, esta línea está transformando discretamente rutas comerciales, inversiones y relaciones diplomáticas. ¿Cómo se concretó este proyecto y por qué Laos asumiría un costo cercano a la mitad de su Producto Interno Bruto? ¿Y cómo es que un solo ferrocarril nuevo ya está influyendo en Tailandia, Vietnam y el resto de la región? Vamos a descubrirlo en este video. Durante gran parte de su historia moderna, Laos enfrentó repetidamente la misma barrera: geografía. El país está rodeado de montañas, atravesado por valles profundos y carece de acceso directo al mar. Esa combinación hacía que el transporte fuera caro y lento. Antes de 2021, Laos casi no tenía infraestructura ferroviaria, solo un pequeño ramal de 7 kilómetros de la época colonial cerca de la frontera con Tailandia que no conectaba de manera significativa al país con nadie. El aislamiento frenaba el crecimiento y los exportadores dependían de camiones que tardaban horas en subir por carreteras de montaña. Los turistas evitaban los viajes largos y el transporte de mercancías entre China y el sudeste asiático ignoraba Laos. El país simplemente no figuraba en el mapa de las principales rutas comerciales. Las discusiones sobre cómo resolver esto comenzaron mucho antes de lo que muchos creen. Ya a principios de la década de 2000, los funcionarios de Laos, especialmente aquellos con estrechos vínculos con China, impulsaron la construcción de un ferrocarril moderno para conectar Vientiane con la provincia de Yunnan. La idea era ambiciosa: convertir a Laos en un centro de tránsito, reducir su dependencia de las carreteras y vincularlo con la creciente economía del sur de China. El plan seguía estancado por financiamiento incierto, altos costos y un escándalo de corrupción en el sector ferroviario de China, lo que retrasó el proyecto otra vez. Durante mucho tiempo parecía improbable que un país con economía pequeña mantuviera una línea ferroviaria de miles de millones de dólares. Todo cambió. Tras el lanzamiento de la franja y la ruta por China, Laos adquirió importancia estratégica. Estaba ubicado directamente entre China y el sudeste asiático continental. Un ferrocarril a través de Laos no solo conectaría a dos países, formaría una sección clave de una idea mucho más grande: un corredor ferroviario continuo que se extendería desde Kunming hasta Singapur. En 2016, los dos gobiernos finalizaron el plan. China financiaría la mayoría de los 6.000 millones de dólares con préstamos y Laos una parte menor por una empresa conjunta. El riesgo financiero era alto, casi la mitad del Producto Interno Bruto de Laos en ese momento, pero las posibles recompensas eran enormes. No solo pensaban en trenes, sino en transformar a Laos de un país tranquilo y sin salida al mar en un vínculo clave en el transporte regional. Eso podría unir a más de 600 millones de personas, y aquí es donde la historia da un giro dramático. Después de décadas de aislamiento, años de negociaciones y uno de los esfuerzos de construcción más desafiantes en la historia de Laos, el país estaba al borde de una transformación. Ahora, un enlace directo de Vientiane a la frontera china ya es realidad. La verdadera pregunta era: ¿qué aportaría esta nueva línea a Laos en la región? La línea se extiende 414 kilómetros desde Vientiane, en el sur, hasta Botán, la frontera china en el norte. Desde allí se conecta con la red ferroviaria de Yunnan hasta Kunming. Y no es una línea de tren lenta y rural. Es una vía férrea electrificada de ancho estándar, diseñada para velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, permitiendo recorrer largas distancias en Laos en pocas horas. Pero para hacer eso posible, los ingenieros tuvieron que resolver problemas con los que la mayoría de los países nunca lidian a esta escala. La construcción inició a finales de 2016. Miles de trabajadores, principalmente chinos y algunos laosianos, se desplegaron por todo el país. Antes de iniciar la perforación, debieron limpiar bombas sin explotar de la guerra de Vietnam, un obstáculo inesperado que retrasó el progreso en varias áreas. Valles enteros tuvieron que ser inspeccionados, despejados y reforzados antes de que pudiera comenzar cualquier trabajo real en el ferrocarril. La ruta cruza algunos de los terrenos más accidentados del sudeste asiático. Las cadenas montañosas atraviesan el norte de Laos, por lo que los ingenieros dependen mucho de túneles y puentes. De los 414 kilómetros, más de la mitad
requirieron ya sea un túnel o un puente. En total, el proyecto incluye 75 túneles, numerosos puentes y largos viaductos, una señal de lo difícil que es el terreno. Los sitios de construcción se abastecieron mediante caminos de acceso temporales en las colinas. No solo fue una ingeniería difícil, fue una batalla contra la geografía. Pese a los desafíos, el ritmo se mantuvo constante y las principales obras civiles concluyeron a finales de 2021. Las vías se colocaron el 12 de octubre y se inauguraron el 3 de diciembre de 2021. Muchos dudaban si un país pequeño y rural, sin trenes de larga distancia, realmente lo usaría. La respuesta llegó rápido. Sí, mucho más de lo esperado. Al principio hubo interés constante, pero al relajarse las restricciones y aumentar la confianza, los pasajeros se dispararon. Para febrero de 2025, la línea ya había transportado 486 millones de viajes de pasajeros, una cifra que aumentaría a 625 millones para finales del año. Familias viajaban los fines de semana a Luang Prabang y los estudiantes usaban el tren para ir a las universidades. Comerciantes viajaban al norte para comprar mercancía que no podían transportar por carretera y las estaciones se volvieron pequeños centros económicos. Abrieron puestos de comida, el transporte local tuvo negocios constantes y hoteles y casas de huéspedes aumentaron su ocupación mensual. Cambió la forma en que la gente se movía y en dónde gastaba su dinero. La demanda de carga creció aún más rápido. A inicios de 2025, el ferrocarril transportó 54 millones de toneladas, alcanzando 725 millones en diciembre a través de Laos y rutas transfronterizas. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la diversidad de productos. La variedad de carga se amplió de unos cuantos artículos durante los primeros meses a más de 3.000 categorías de productos diferentes, desde productos agrícolas hasta electrónicos y maquinaria. Un país que antes dependía casi por completo de los camiones, ahora tenía una conexión directa con una de las economías más grandes del mundo, y esa conexión funcionaba las 24 horas del día. Para muchos laosianos, el ferrocarril transformó su vida diaria. Los primeros años dejaron algo muy claro. Este ferrocarril no solo funcionaba, se convirtió en la columna vertebral de un nuevo sistema de transporte en todo Laos. Para China, este proyecto es clave en su iniciativa de la Franja y la Ruta. Beijing quiere vínculos terrestres más fuertes con el sudeste asiático, no solo para el comercio, sino también para ejercer influencia. Y Laos se convirtió en uno de los ejemplos más claros de esa estrategia. China, al construir una línea ferroviaria moderna en el corazón del país, se convirtió en el principal socio de Laos para transporte, inversión y desarrollo a largo plazo. Funcionarios chinos presentan el ferrocarril como símbolo de un futuro común con países vecinos. La línea permite a empresas chinas mover mercancías de forma más eficiente a mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, refuerza el papel de Yunnan como puerta comercial al sur y demuestra que China puede hacer proyectos de infraestructura grandes más rápido que otros en la región. Desde la perspectiva de Laos, este proyecto representa una oportunidad poco común. Los líderes ven el ferrocarril como salida al aislamiento y mejora de la calidad de vida. Destacan cómo la línea transforma a Laos de un país sin salida al mar a uno conectado por tierra, haciendo que el país sea relevante de formas en que nunca lo fue antes. Pero también conocen el precio. Laos ahora tiene una gran deuda con China y su crecimiento económico depende mucho de esta relación. Otras naciones del sudeste asiático observan de cerca mientras Tailandia lidera este cambio regional. El ferrocarril termina en la frontera con Laos, a solo un corto puente de distancia de la provincia de Nong Khai en Tailandia. Cuando Tailandia termine su enlace de alta velocidad de Bangkok a Nong Khai, ambos sistemas se conectarán directamente antes de finalizar la construcción. Los precios de la tierra cerca de las futuras estaciones tailandesas subieron mucho, lo que indica que los inversionistas esperan que la ruta sea clave para el comercio. Exportadores tailandeses, sobre todo de agricultura y autopartes, planean trasladar sus envíos al ferrocarril norte cuando el sistema esté listo. Vietnam y Camboya están evaluando sus propios planes ferroviarios transfronterizos. Inspirados por la rapidez con que la línea de Laos demostró su valor, funcionarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ven este corredor como posible columna vertebral del comercio regional. Una línea ferroviaria continua de Kunming a Singapur podría revolucionar el suministro de productos electrónicos y alimentos. También reduciría la dependencia de puntos críticos marítimos como el Estrecho de Malaca. Sin embargo, hay preocupaciones. La deuda es ahora un tema central.
Laos debe gran parte de su deuda pública a China, lo que genera dudas sobre la presión financiera futura. Los críticos temen que, si el gobierno de Laos tiene dificultades para pagar sus préstamos, China podría obtener aún más influencia, ya sea por concesiones adicionales, arrendamientos largos o influencia política. A pesar de las preocupaciones, la mayoría de los gobiernos del sudeste asiático reconocen que el ferrocarril funciona y que genera beneficios económicos reales. Para muchos, la cuestión no es si apoyar el proyecto, sino cómo hacerlo protegiendo la soberanía y asegurando beneficios para las comunidades locales. De cualquier manera, el ferrocarril ya ha cambiado la trayectoria del sudeste asiático, mientras que el ferrocarril China-Laos a menudo se presenta como China ayudando a Laos a construir su primer enlace ferroviario importante. Hay otro lado de la historia. China también necesitaba este corredor, y las razones van mucho más allá del simple comercio. Durante años, Yunnan, provincia fronteriza con Laos, estuvo alejada de la costa y de los principales puertos chinos. Las fábricas producían todo tipo de bienes, desde maquinaria hasta productos agrícolas, pero llegar a compradores globales era muy lento y costoso. Las mercancías recorrían miles de kilómetros por China antes de embarcarse, por lo que el país requería una ruta más corta para salir. El corredor de Laos les dio eso, pero el impacto es aún más profundo. Las exportaciones de Yunnan ahora llegan a los mercados del sudeste asiático en una fracción del tiempo. Importadores en Tailandia y Malasia pueden comprar productos chinos a menor costo. Las fábricas en el interior de China tienen vía clara para expandir producción. Este corredor disminuye la dependencia de China en puertos congestionados y rutas marítimas, algo que Pekín buscaba hace años. Este proyecto transforma la conectividad del sudeste asiático, pero su resultado es incierto. La próxima década definirá si el corredor será un recurso regional o solo beneficiará a unos pocos actores. ¿Crees que Laos logrará transformar su nueva conectividad en crecimiento económico duradero? ¿Cómo influirá la futura línea de alta velocidad de Tailandia en el corredor tras su finalización? ¿Y qué país se beneficiará más con la expansión de este ferrocarril norte-sur? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.